Salud Integral, Vida y Familia. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Somos terapeutas, médicos y familiares. En las últimas semanas me he sentido con mucho cansancio. Salud Integral, Vida y Familia. El consultorio está abierto a partir de ahora. Iniciamos. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos. ¿Qué tal? Muy buena tarde, estimados radioescuchas. Gracias por sintonizarnos desde la comodidad e intimidad de sus hogares, vehículos y oficina. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González. El día de hoy tengo el honor de la presencia de la doctora Liliana Guadalupe Tapia Guillén, quien es paidopsiquiatra. Hoy hablaremos de un tema muy importante. Autismo. Bienvenida, estimada doctora Lili. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Les comparto un breve resumen de su currículum. Ella egresó como médico cirujano y partero de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es queretana, orgullosamente queretana. Hizo la especialidad de psiquiatría general en el Hospital Fray Bernardino Álvarez, avalado por la UNAM, subespecialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, avalado por la UNAM, alta especialidad en epidemiología clínica, genética y comunitaria de trastornos mentales de niños y adolescentes. Formación en terapia cognitivo-conductual, terapia dialéctica conductual en niños y terapia EMDR. ¿Qué quiere decir esto? Desensibilización y procesamiento por movimientos oculares. Una técnica realmente maravillosa. Es vocal del Colegio Médico de Psiquiatras en Querétaro, filial del Colegio Médico de Querétaro, miembro activo de la Sociedad Mexicana de Psiquiatría Infantil, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro y es la psiquiatra que está en el DIF estatal Carmelita Ballesteros, por supuesto atendiendo a los niños que ahí están o que acuden. Pues doctora, aquí le dejo en su currículum porque es muchísimo, muy amplio, pero de verdad un orgullo que ustedes estén tan preparados y al servicio de nuestra sociedad. Muchas gracias. Doctora Lili, ¿por qué es importante el día de hoy que platiquemos de autismo? Pues yo creo que hablar de los temas que frecuentemente hay en la sociedad es importante para la sensibilización de todos. El autismo, cada vez se conoce más información al respecto, desde bases biológicas, características de los chicos y adultos que también lo padecen, diferenciaciones, etcétera. Entonces, hablar de autismo de alguna manera quita también un poco de estigma hacia las personas que viven con él. Hacia sus familias, por ejemplo, históricamente en algún momento se consideraba que las mamás de los niños con autismo clínicamente se les denominaba mamás refrigerador, porque decían que un poco la causa del autismo era que las mamás no eran suficientemente cariñosas con los chicos. Entonces, hablar realmente de las bases biológicas, genéticas y demás, pues es quitar también culpa a muchas mamás que, aunque ya no está vigente ese término clínicamente hablando, pues siguen sintiendo mucha culpa, por ejemplo, por que consideran que algo que hicieron o que no hicieron pudo haber cambiado el diagnóstico, el pronóstico de los niños. Hablar también del autismo pues implica pues tratar de que se generen políticas públicas en salud, pues salud pública tal cual, para la atención de los niños, adolescentes y adultos que viven con esta condición. Hablar del autismo creo que también ayuda a la desestigmatización para las cuestiones escolares, laborales, disminución de bullying, incorporación o integración pues, a la vida cotidiana, digamos. Sí, de por sí el diagnóstico ya es muy difícil de llevar, doctora. Imagínese con estos estigmas que la culpa no nos lleva a nada. Y pobres madres, qué bueno que ya se rompió este sí. Estigma, este mito que se decía, y generalmente es por un desconocimiento que nos lleva solamente a encerrar más esto y a no resolver. Sí. Doctora, ¿qué es el autismo hoy en día?
¿Y por qué ya de un tiempo para acá se prefiere hablar de espectro y no de una sola condición? ¿Y qué abarcaría, doctora? Bueno, clínicamente lo que se conoce como autismo es un trastorno del neurodesarrollo. En general, en psiquiatría, digamos de manera muy general, se llaman trastornos y no enfermedades porque no tenemos una causa única que lo genere. Por ejemplo, en infecciones, pues sabemos cuál es el agente etiológico, es decir, cuál es el microbio que está generando esa infección. Y así en muchas otras enfermedades. En este caso, los trastornos no hay una única causa, generalmente son muchas variables que van juntándose para que se genere alguna situación. Entonces, en este caso, pues de ahí es primero la palabra del trastorno y neurodesarrollo porque es algo que se va generando desde que el desarrollo del cerebro empieza a emerger. Entonces, va habiendo ciertos cambios que cada vez pues afortunadamente se conocen un poco más de esos cambios y entonces es un trastorno del neurodesarrollo porque aparece desde las primeras etapas del desarrollo y durante todo el tiempo en el que el cerebro se va desarrollando va habiendo ciertos cambios. Entonces es las características principales del espectro autista es que haya una alteración o una dificultad en la comunicación social. La comunicación social no solamente mediante la comunicación verbal, que ese es el otro apartado. La comunicación social implica el interés por las demás personas, el entendimiento de la comunicación, por ejemplo, con muecas, gestos y toda esa paracomunicación o esa comunicación alterna, digamos. Ese es el primer criterio. El segundo es justamente la comunicación verbal. También hay alteraciones en la comunicación verbal, desde chicos que no logran tener una adecuada pronunciación incluso de las palabras o un uso adecuado de las palabras, hasta personas que sí logran el lenguaje verbal, pero con ciertas características. Por ejemplo, el uso del lenguaje pragmático es difícil. El lenguaje pragmático es este lenguaje que utilizamos para hacer chistes, bromas, dar a entender cosas entre líneas, decir un sarcasmo, cosas por el estilo. Entonces, en ese aspecto a veces no se consigue. Y el otro criterio es las rutinas o alteraciones conductuales que implican la repetición de ciertas conductas. De esos tres se derivan otros síntomas, pero digamos que particularmente son esas tres dimensiones: alteraciones en la comunicación verbal, alteraciones en la comunicación social y dificultades en intereses restringidos o conductas repetitivas. A partir de ahí surgen otros síntomas que están asociados, pero que no son propiamente parte del diagnóstico, como alteraciones sensoriales. Es muy usual que lo tengan, pero no es parte de un criterio diagnóstico. Antes estaba catalogado el diagnóstico por autismo clásico, síndrome de Asperger, retraso del desarrollo global, el neurodesarrollo, trastorno generalizado del desarrollo no especificado, síndrome de Rett o trastornos desintegrativos. Sin embargo, ahora pues todo entra en un espectro porque clínicamente, digamos, de acuerdo a las investigaciones que se han venido haciendo en términos de clasificación diagnóstica, se ha visto que los chicos no entran en un cajón específicamente, es decir, en algunos síntomas pueden presentar síntomas más intensos y en otros síntomas pueden tener síntomas mucho menos intensos. Entonces, es difícil poder catalogarlos como de manera general en una sola condición o constructo. Por otro lado, muchos niños van cambiando a lo largo del tiempo, o chicos que tienen síntomas regresivos, es decir, que iban teniendo un desarrollo normal o habitual y después empiezan a tener alteraciones. O a la inversa, chicos que van desarrollando cada vez más lenguaje, comunicación, adaptabilidad, conducta social, etcétera, y entonces ya no entran en el diagnóstico que se había dicho previamente. Y como no tenemos tampoco marcadores biológicos
como un gen específico o un estudio de imagen o de laboratorio de sangre, entonces pues tampoco hay como manera de poder catalogar en cierto aspecto. Ahorita lo que se hace es poner los grados de ayuda que necesitan. Normalmente las personas como que digamos, cotidianamente se preguntan, ¿y qué grado es? Pues grado 1 o grado 2. Eso se refiere al grado de ayuda que necesitan, pero se tendría que decir en cada patología, en cada síntoma, por así decirlo. Muy bien, doctora. ¿Cuáles son los signos y síntomas tempranos que deben alertar a los padres para detectar el trastorno del espectro autista en sus niños más pequeños? Uh-huh. Sí, en general muchísimos niños empiezan a tener algunas expresiones sintomáticas desde bebés. Normalmente podemos catalogarlos de acuerdo a los hitos del desarrollo. Los hitos del desarrollo pues, son estas ventanas de oportunidad. Uno de ellos es el lenguaje. Normalmente los bebés desde las primeras etapas empiezan a comunicar, aunque no sea verbalmente. Es decir, empiezan a sonreírle a la mamá. Cuando alguien les aplaude o les hace algún gesto bonito, se ríen. Todo eso es comunicación. Entonces, el que los chicos vayan teniendo, por ejemplo, esa sonrisa social, esa repetición de ciertas conductas, imitación del otro. Más o menos a los 6 meses empiezan o tendrían que empezar como con un lenguaje que aunque no sea tener palabras propiamente dichas, pues estas repetición de sílabas y demás empieza a ser también parte del desarrollo, porque entonces están preparando su sistema fonatorio, su boquita, su lengua, el paladar, etcétera, para poder más adelante desarrollar el lenguaje. Entonces, pequeños que no vayan teniendo ese desarrollo tanto social, de sonrisa social, de respuesta al nombre, de cierto tipo de lenguaje, estas pláticas que de pronto vemos a los bebés, bla, 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 antes el balbuceo, que no se vaya dando, ahí ya son foquitos de alarma. No tenemos que tener un diagnóstico para empezar a tratar a los niños, es decir, muchas veces los papás se preocupan demasiado por el diagnóstico y, por ejemplo, en ese momento quizá no se va a hacer el diagnóstico, pero se puede empezar a hacer ciertas estrategias para estimular la parte social, cognitiva y demás. Ya después, conforme va pasando el tiempo, pues niños que no vayan alcanzando las palabras que normalmente se tendrían que ir diciendo. ¿De acuerdo a la edad? De acuerdo a la edad. Antes era muy usual que los pediatras decían, no, cada niño se desarrolla en diferente tiempo, usted espérese, no se preocupe. Y a veces es un tiempo pues que se pierde justamente para esta estimulación. Entonces, si los niños a los 2 años no dicen más de 25 palabras, o sea, lo ideal sería ya 50 palabras más o menos, pero entre 25 y 50 palabras, o si a los 3 años no dicen frases, al menos, por ejemplo, frases con intención comunicativa. Y eso también es importante porque muchos niños, por ejemplo, se pueden saber todos los colores o todos los números o nombres de personajes, pero si no lo usan con una intención comunicativa, entonces no está alcanzando los hitos del desarrollo, porque podrán decir 50 números, claro, y ya se contabilizaron las 50 palabras, pero no tienen esa intención comunicativa. Hay otra parte del lenguaje que se llama la protoconversación, o atención conjunta. Normalmente los niños, las cosas que les gusta, tratan de mostrársela a las otras personas, como si ven un avión, una fuente, un carrito, etcétera. Tratan de guiar a la mamá hacia la misma situación, el mismo objeto. Entonces, eso es como una forma de querer compartir. Pueden, por ejemplo, solo decir mamá, levantar las manitas, y ya nos están diciendo mucho más que mamá, porque están queriendo decir mamá cárgame o mamá apapáchame, claro, cosas por el estilo. Entonces, cuando no se lleva a cabo todas esas formas de lenguaje y de comunicación, pues entonces ya son algunas banderas rojas. La respuesta al nombre es una de las más importantes. La falta de ver a los ojos o de mantener esa visión a los ojos por más de 3 segundos, etcétera. Esas son algunas de las
banderas rojas que podemos estar viendo. Perfecto, doctora, muchas gracias. Doctora, ¿y ustedes qué pruebas utilizan para el diagnóstico del espectro autista? Para el diagnóstico, primero se hace algo que se llama tamizaje. Okay. El tamizaje es el tener la sospecha. Entonces, para el tamizaje hay muchas escalas, el MCHAT es una de ellas. Hay unas mexicanas, una que se llama Véanme, una que se llama Cridilista, que se pueden utilizar, por ejemplo, en cualquier consultorio de medicina general, medicina familiar, pediatría, etcétera. Y entonces son escalas autoaplicables en las que justamente se les pregunta a los papás si ven a los ojos, si hay respuesta al nombre, la cantidad de palabras, etcétera. Entonces, teniendo una evaluación como así muy ligera, digamos, podemos tener cierta sospecha. Pues este niño puntuó en tal número, entonces yo puedo sospechar que pueda tener el diagnóstico. Y los niños que salgan positivos, digamos, se les hacen evaluaciones o baterías diagnósticas ya más completas. En general, hay una que se llama ADR y una que se llama A2, que son como el gold standard, son como las más importantes, pero son muy costosas. Entonces, pues tenemos que pensar, por ejemplo, que un niño que tenga el diagnóstico, pues va a requerir terapias, tratamientos, consultas de muchos especialistas, una valoración para ver si no está afectado el oído, etcétera, o incluso la visión. Entonces, pues son estudios bastante costosos. En México hay una escala que se llama CRIDI Entrevista, que esa, pues, se tiene que hacer una certificación para poder aplicar esa prueba, pero es mucho menos costosa. En una consulta se hace, o sea, normalmente no se tienen que hacer pruebas más elaboradas y demás, y pues ha demostrado que tiene, digamos, como la misma validez que estas otras pruebas que son mucho más costosas. Entonces, en países de bajos o medios ingresos, como es México, no se recomienda tanto, pues, digamos, a diestra y siniestra las más costosas. Y pues básicamente son entrevistas estructuradas en las que se plantean pues todas las conductas de los chicos y se hace una observación del niño, se hacen algunas pruebas tipo juegos con los niños de acuerdo a la edad para ir calificando si presenta o no cada síntoma. Lo que nos dice es muy interesante, doctora, y estoy entendiendo que el médico de primer nivel de atención, como es el médico general o el médico familiar, pudiera, a través de las pruebas más sencillas, tener elementos como para poderles canalizar a ustedes como especialistas y entonces sí aplicar toda la batería más costosa y de mayor certeza rigor, diagnóstica, ¿no? Y doctora, leí en su currículum que usted está en el DIF estatal. Ahí cuentan con herramientas para poder ayudar, porque hasta donde sé, Querétaro está siendo muy atento a este trastorno del espectro autista. Sí cuentan con todo esto, doctora, a pesar de que son muy caras y de que no está tan accesible para todos. Sí, en general a todos los niños por igual, cuando requieren alguna prueba especial se puede mandar solicitar. Pues en algunas ocasiones es un poco tardado, en algunas otras ocasiones cuando es más necesario hacer alguna prueba más urgente, pues se puede mandar, pedir como de manera más urgente. Sí, en Querétaro pues está haciendo este centro de autismo. Yo creo que en general toda la salud mental requeriría mucha atención por parte... Y más recursos, doctora, definitivamente. O sea, tenemos un CESAM, o sea, yo creo que se pueden aprovechar también ciertos recursos para fortalecer y que no sea justamente segmentada la población, es decir, para tales padecimientos sí, para tales padecimientos no. O sea, yo creo que los recursos se podrían unificar justamente
pues para toda la población. Si bien es un tema muy importante y que requiere en algunas ocasiones muchos recursos, aquí tenemos en Querétaro un lugar que se llama Ceredi, que les dan, por ejemplo, a los niños terapias de muchos tipos de estimulación sensoriales, etcétera, de ocupación, etcétera. Entonces, sí hay recursos, creo que pues falta todavía, pero bueno, en Querétaro sí se están tratando de hacer como ciertas acciones. Perfecto, doctora. ¿Cómo se diferencia el trastorno del espectro autista de otros trastornos del desarrollo, del neurodesarrollo, doctora? ¿Cómo ustedes se dan cuenta que es algo que entra en esta parte o en otra? Uh-huh. Bueno, se comparten muchos síntomas. Por ejemplo, niños con déficit de atención, que es como el otro gran grupo, y el espectro autista, pues en general son patologías que incluso pueden estar coexistiendo. En gran medida, más del 50% de los chicos con autismo tienen además déficit de atención, y de los chicos que se diagnostican con déficit de atención, un 30% pueden catalogarse también con síntomas del espectro autista. Los síntomas, bueno, son por historia clínica, es decir, por la historia de vida, por los síntomas que se están presentando en el déficit de atención. Justamente los 3 síntomas que están más importantes involucrados es la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, y en el espectro autista pues las alteraciones de comunicación, sociales y de conductas estereotipadas. Entonces pues un poco por el comportamiento tanto en la escuela, en casa, etcétera. Muy bien, doctora, nos está llegando un mensaje y nos dicen que ¿qué papel tiene la genética en el desarrollo del trastorno del espectro autista? ¿Tiene algo que ver? Sí, aunque no se han encontrado, digamos, todos los genes que están involucrados, se sabe que hay pues digamos, en el autismo se cataloga como la gran tormenta, entonces tienen que estar muchos factores presentes. Uno de ellos es el factor genético. Es una de las patologías que quizá pues tiene como más carga genética. Aquí hay como 2 grandes vertientes. Hay ciertos síndromes genéticos que cuentan con síntomas del espectro autista, pero eso solo representa como menos del 10%. Del resto, más bien se sabe que hay una carga genética que pues los papás pues le heredan a los niños, y eso los hace más vulnerables, asociado a situaciones del embarazo, por ejemplo, del ambiente, tóxicos, toxinas, medicamentos, pues hay un montón de cosas involucradas, incluso la edad del abuelo paterno es un factor de riesgo. A más edad del abuelo paterno hay más riesgo porque tuvo al hijo pues grande, digamos, y entonces esos genes, pues por así decirlo, o bueno, esa biología, pues por así decirlo, ya tuvo como ciertas implicaciones. Antes se pensaba que las mujeres, les decían mujeres añosas, pues no debían embarazarse por los riesgos genéticos. Qué interesante, doctora. ¿Y está ligado al cromosoma Y? Sí, uno de los genes que se han encontrado, sí, pero pues digamos, falta investigación para saber exactamente qué es lo que sucede. Definitivamente, yo creo que siempre para todo hay tiempo, doctora. Hay tiempo de una etapa infantil, lúdica, hay tiempo de una adolescencia, de una edad ya de adulto joven, y ya de una adultos mayores, que sabemos que los hombres, en cuanto a hormonalmente, sí, en cualquier momento pueden tener hijos. No así las mujeres como que dicen, ya tienes riesgo. No, hay que ser muy alertas y decir, también tú, sí, también tú importas, y sí, también fíjate, sí, que no por tener 70 años y todavía poder procrear, estás exento de riesgos. Doctora, esto yo no lo sabía. Sí. Qué buen dato. Muchísimas gracias, doctora. Sí. Pues bien, amigos, vamos a un corte y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Estamos platicando sobre el trastorno del espectro autista con la doctora Liliana Tapia Guillén.
Vamos a un corte de estación y seguimos con más de su programa Salud Integral, Vida y Familia a través de RTQ Radio. Ya estamos de regreso con más de su programa Salud Integral, Vida y Familia. Gracias por seguir en la sintonía del 100.3 de FM. Continuamos con nuestro tema del trastorno autista, del espectro autista, con la doctora Liliana Tapia Guillén. Estimada doctora Lili, ¿qué se recomienda a las familias que reciben este diagnóstico, pues que a muchas les paraliza? ¿Qué se les recomienda, doctora? Como cualquier diagnóstico, pues las familias pueden pasar por un periodo de duelo en el que primero se nieguen incluso al diagnóstico, que busquen segundas opiniones, etcétera. Entonces, pues la recomendación es primero, pues que procesen obviamente todas las emociones que vayan viniendo, pero al mismo tiempo pues que empecemos a ponernos en marcha respecto a todo lo que requieren los chicos. La información es una de las herramientas más importantes y encontrar sitios adecuados de información pues es también muy importante, porque desafortunadamente en el autismo pues hay muchos charlatanes que pues por tratar de sacar dinero, pueden decir que curan el autismo o dar pues tratamientos mágicos y cosas por el estilo. Entonces, pues primero que puedan tener al médico de cabecera que pueda estar orquestando el cómo se va a ir siguiendo el tratamiento, a qué terapias va a tener que ir el niño, que pues haya ciertas recomendaciones. Hay un libro y me parece que está disponible libremente en internet que se llama Los 100 primeros días, que justamente habla de cómo ir procesando el diagnóstico, cómo explicarlo a la familia, a los hermanos cuando es el caso, a las escuelas para que haya pues reales adecuaciones curriculares que puedan entender o discernir cuando es un problema de conducta o cuando está teniendo una disregulación emocional, que pueda haber como cierto apoyo por parte de los compañeros para disminuir el riesgo de bullying, la mejor integración, porque no quiere decir que se les tenga que pasar todo, o sea, porque es poco a poco, doctora. Es poco a poco. Uh-huh. Para que logren procesarlo. Platicábamos fuera del aire que recibir un diagnóstico de una enfermedad siempre pasa por este proceso de duelo, pero en especial, y hablando de este trastorno del espectro autista, cambia la vida, no solo de este chiquito que no tiene ninguna conciencia, pero también de los padres, de los hermanos. Qué importante es esto que nos dice, doctora. Doctora, ¿cuáles son las opciones de tratamiento más efectivas en la actualidad en este tipo de trastornos, doctora? Ahí justo por eso es importante el diagnóstico del espectro, porque justamente dependerá de muchas otras características, la edad. Por ejemplo, antes de los 5 años hay una terapia que se llama Modelo Denver, que es la que tiene mejores evidencias, pero no hay muchas personas, por ejemplo, en Querétaro o en México que la ofrezcan. Entonces, pues en general es estimular particularmente las características que a ese niño le puedan ayudar más. Antes se consideraba que teníamos que cambiar a los niños para que encajaran bien como si fueran un niño neurotípico. Entonces, antes era como tratar de hacer todas las intervenciones para cuadrarlo, por así decirlo. Y ahorita, pues, realmente se sabe que la calidad de vida, la integración, la funcionalidad, pues, es lo más importante. Entonces, de acuerdo a lo que cada chico vaya experimentando o le vaya dificultando, pues, serían las terapias más apropiadas para que fuera recibiendo. En gran medida, la familia tendría que tener pues cierto acompañamiento, apoyo, etcétera, no nada más los niños. Muchas veces las mamás pues se convierten prácticamente en terapeutas, o sea, tienen que aprender el cómo, cuándo, de qué manera, etcétera. Entonces, pues hay terapias, por ejemplo, de lenguaje, cuando el problema principal es el lenguaje, desde la pronunciación, la gramática, la sintaxis, etcétera, para pues esta mejor adaptación. Hay terapias conductuales o cognitivo-conductuales, de acuerdo a si lo que requiere el niño es eso.
En cuanto a tratamientos farmacológicos, no hay ningún medicamento que sea para el autismo. Lo que se da es cuando hay alguna comorbilidad, es decir, alguna patología agregada. Por ejemplo, cuando hay síntomas de ansiedad, cuando hay déficit de atención, cuando hay irritabilidad, que también es muy común, cuando hay insomnio. Entonces, además de todas las adecuaciones y las terapias, pues en algunas ocasiones se da tratamiento farmacológico, pero más que nada para tratar esas comorbilidades, no propiamente para el autismo. Doctora, nos está llegando otra llamada y nos dicen que si en general, ¿sí llega a curarse el autismo? No se cura. Hay niños que hay una, digamos, objetivo que es que dejen de cumplir criterios, es decir, que los síntomas se velen tanto al grado de que no tenga las características que le impiden funcionar adecuadamente. Entonces, los síntomas, el punto es que se vayan adaptando o disminuyendo en la medida de la posibilidad de cada paciente, al grado de que pueda poder funcionar en la escuela, en todos los ambientes en donde se desenvuelva, etcétera. Y hay niños que, conforme va pasando el tiempo, dejan de cumplir criterios. Uno les vuelve a aplicar las mismas escalas, los mismos instrumentos con los que se evaluaron y ya no cumplen los criterios. Entonces, no es que se hayan curado y no es que dejen de tener el diagnóstico, es que ahorita, o sea, que en este momento no cumplen con los criterios. Y que han tenido la atención adecuada de tal manera que les van haciendo vivir, como usted muy bien lo dijo, funcionalmente. Uh-huh. Y eso es maravilloso, doctora. Sí, hay un artículo que a mí se me hizo muy, muy interesante, que les aplican escalas incluso de inteligencia a ciertos niños, y después de varios años de intervenciones terapéuticas les aplican las escalas y es como si subieran de puntaje de coeficiente intelectual. No es que hayan sido más inteligentes, sino el potencial que tenían, pues se puede visualizar o se puede expresar de una mejor manera. Entonces, no es que antes, por ejemplo, muchos chicos eran catalogados como discapacidad intelectual, esquizofrenia, cosas por el estilo, y pues ya se sabe que no, que es el diagnóstico del autismo, pero cuando tienen las intervenciones, en muchas ocasiones dejan de cumplir criterios. También algo importante aquí de aclarar es, hay chicos que aún con muchas intervenciones no mejoran lo mismo que otros chicos aún con menos intervenciones. Y quiero aclararlo porque muchas mamás se sienten culpables de no poderles dar más. Es que de seguro fue porque no lo pude llevar a tal terapia. Las comparaciones, doctora. Exacto. Los dos son autistas. ¿Y por qué el tuyo está logrando tantos avances y el mío no? Seguramente yo tengo la culpa. Volvemos a lo mismo. La culpa no nos ayuda a nadie. Exacto. Sí. Qué interesante, doctora. Desde su expertise y especialidad, doctora, ¿cuáles son los retos más complicados que enfrentan las familias y los niños con este trastorno del espectro autista? Considero yo que, como en muchas cuestiones de salud mental, es, digamos, como la sociedad, por así decirlo, o sea, las escuelas en muchas ocasiones, otras personas, familia incluso en algunas ocasiones, el juicio, por ejemplo, de la gente. Sí, claro. A veces cuando no entendemos algo es súper común que las mamás dicen, no, pues es que, por ejemplo, una estrategia a veces es no intervenir inmediatamente cuando hay una disregulación emocional, cuando pareciera un berrinche, pues que pues es una crisis de disregulación emocional. Entonces, una de las estrategias en algunas ocasiones es no intervenir inmediatamente. Y las mamás dicen, es que, o sea, si no lo hago, todo el mundo me empieza a decir, es que no lo educas, es que ese niño necesita límites, etcétera. Entonces, o en las escuelas también, a veces cuando los niños dicen algo inapropiado, por ejemplo, los maestros, los compañeros, etcétera, en lugar de entender que es parte del diagnóstico, pues es enjuiciado y demás. Y en muchas ocasiones, por el contrario,
hay muchas escuelas que incluso llegan a ser muy condescendientes, sobreprotectoras, y entonces los chicos tampoco pueden integrarse con los demás y los demás se enojan porque dicen, es que a él no le dijeron nada y eso que hizo tal cosa. Entonces, pues no caer en esos dos extremos, porque ser condescendientes pues es tan malo como ser ser muy autoritarios. Entonces, pues creo que los retos en gran medida, pues el sistema de salud, pues no sé, como la integración, digamos, social en general. Muy bien, doctora Lili. ¿Cómo se puede involucrar a la sociedad, al gobierno, a las escuelas y a las familias a tener un apoyo compasivo de estos niños y niñas? Y con compasivo me refiero a entender su condición, a ponernos en los zapatos de ellos y a ver ¿qué puedo yo hacer por ti? Esa es la actitud compasiva, no nada más el juicio, la crítica, porque incluso como que se aíslan estas familias, ya no conviven para que no critiquen a su hijo, para no compararlo con los primitos de las mismas edades, etcétera. ¿Qué nos recomendaría, doctora? Bueno, como sociedad, pues creo que ser sensibles a las diferencias. Todos somos diferentes y pues todos podemos coexistir aún siendo diferentes. Entonces, valorar las diferencias creo que es importante como sociedad. O sea, las diferencias en género, en acciones, en habilidades, en aptitudes, etcétera. Como escuelas, aquí tendría que ser algo mucho más formal, es decir, tendrían que capacitarse de una manera más estructurada. Tener buenas intenciones no es suficiente. No basta, no, Exacto. la buena voluntad no basta. Exacto. Se tiene que tener conocimiento y herramientas para poder ayudarlos. Exacto. Como gremio médico, pues creo que también ser sensibles a las diferencias, por ejemplo, en estos chicos, a las familias, pues en el entendimiento y yo creo que el sensibilizarnos, o sea, justamente los días que se representan para el diagnóstico del autismo es justamente para sensibilizar, para entender, para conocer más allá. Y pues para el gobierno yo creo que justamente la integración y sobre todo pues creo que la integración también, por ejemplo, con el colegio médico, es decir, por ejemplo, este centro de autismo, desconozco si las personas que lo van a liderar, pues son las personas con más expertise o con más conocimiento teórico, técnico y clínico para tener como estas herramientas, porque si no, pues puede ser un cascarón muy bonito, pero si lo que se hace adentro no tiene los elementos fuertes como para mediar y lidiar con estas situaciones, pues creo que también ahí es un área de oportunidad. Y yo retomo esto que usted dijo en cuanto a los médicos, doctora. Yo creo que lo que no se piensa no se diagnostica y tener esta apertura, porque nosotros somos los que llevamos el control de embarazo de estas mujeres, los que acompañamos en los primeros días, al igual que el pediatra, ese médico de cabecera que usted muy bien lo comentó, pues son los médicos familiares, los pediatras, los médicos generales, estar abiertos y aplicar estas herramientas para un diagnóstico lo más temprano posible y poderle brindar herramientas que faciliten pues su adaptación y su acompañamiento de estos pequeños. Sí. Doctora, ¿cuáles son los principales desafíos? Fíjese, en la adolescencia y ya en la vida adulta de las personas que tienen este trastorno del espectro autista. En general, también variará muchísimo de acuerdo a la intensidad, la severidad de los síntomas que tengan, si son chicos con comunicación verbal o no, pero por ejemplo chicos con un diagnóstico de un grado 1 en comunicación, que pueden estar en cualquier escuela, que pueden incorporarse a cualquier actividad física y demás. Creo que los desafíos más importantes son los de la integración. La adolescencia es un periodo en el que buscamos justamente, nuestros intereses cambian, nuestras prioridades cambian. Si bien en la infancia
todos nuestros intereses principales son la familia, los papás, etcétera. En la adolescencia, pues la prioridad son las amistades, Sus las pares, relaciones de claro. pareja, las personas a quien seguir, digamos, como fan o cosas por el estilo. Entonces, en muchas ocasiones, pues justamente esas son como las mayores dificultades. Son chicos, sobre todo, que pueden tener como mucho retraimiento, mucho aislamiento por parte de sus pares. Los maestros a veces piensan que son irreverentes, pero de una manera negativa, etcétera. Entonces yo creo que la parte social en la adolescencia sería de lo más complicado. Volvemos a los juicios, doctora. Sí. De verdad, dicen, señalas con un dedo cuando juzgas, pero fíjate los otros dedos a dónde te están apuntando a uno. Nadie es perfecto, doctora. Todos tenemos, en medida de la vida diaria, retos, crisis, problemas, y hay que mirarlos más bien como este vacío que podemos tener cada quien y ver en qué forma puedes tratar, y también apoyar a los padres, que llegue el momento en que ellos ya no van a poder hacer más, exacto. Pero entonces, ¿cómo vamos a rodear con un terapeuta, un psicoterapeuta para este apoyo de estos adolescentes? Y de por sí la adolescencia es complicada. Sí, de por sí. Entonces, ya con este reto adicional, bueno, pues vamos a verlo como tal, como un reto, y creo que pues otra sociedad tendríamos, doctora. Sí. Sí, porque la discriminación no nos ayuda. Sí. Doctora, ¿cuál es el mito más común o mitos que usted nos comparta en este espacio para desmentir el día de hoy sobre el trastorno del espectro autista? Yo he escuchado mucho que muchas personas dicen y piensan que las personas con autismo no tienen personalidad o no tienen ciertos sentimientos, por ejemplo, que no pueden expresar, no sé, empatía o pues muchas emociones, y realmente pues creo que ese es un mito muy, muy importante para desmentir. Realmente los chicos del espectro autista, desde chiquitos hasta adultos, pues tienen justamente sus intereses, su personalidad, muchos son súper empáticos. Hace poquito vi a un chico, un adolescente, que tenía una amiga que estaba pasando por una situación bastante complicada y que de hecho estaba considerando el suicidio. Qué triste. Le comentó a mi, que es mi paciente. Y mi paciente incluso me enseñó los mensajes, porque le dijo su amiga: oye, ¿tú qué harías si yo me quitara la vida? Y el chico se me hizo súper empático, con ese lenguaje como muy estereotipado, dijo: probablemente tendría que acudir más seguido a mi terapia y al psiquiatra. Probablemente tendría que, estaría triste, no sé, por todo el año. Probablemente mi universidad, porque están en la universidad. Wow. Probablemente la universidad no vaya a ser igual, y cosas por el estilo. Entonces, con su propio lenguaje muy estereotipado, al final pues le pudo decir cuán importante era, y la chica pues justo le respondió diciéndole que como que le había cambiado pues el chip, y ya ese día salieron, se vieron y todo bien, y me dijo, ya después mi amiga me dijo que le salvé la vida. Entonces, justo son chicos que sí pueden ser muy empáticos, que pueden pues querer muchísimo a sus amigos, a sus familias y demás. Otro mito creo que importante pues justo es ese de las mamás refrigerador, que al final pues en muchas ocasiones se les culpabiliza mucho a las mamás por tener como esas, más bien por no actuar de manera intuitiva, es decir, muchas mamás pues tienen que hacer ciertos cambios en su forma de crianza y demás, entonces, pero eso no quiere decir que pues no sientan ni nada por el estilo. Otro mito pues es que, por ejemplo, no van a poder estudiar alguna carrera, y por ejemplo este chico que les comento pues está en la universidad y con súper buenas calificaciones. Tengo pacientes adultos, empresarios y cosas por el estilo, que pues tienen vidas bastante exitosas.
Entonces, pues esos son los mitos, quizá. Los mitos de la alimentación, creo que también es un mito muy importante. En muchas ocasiones se considera a los chicos se les empieza a restringir mucho de alimentos con trigo por algunos estudios que salieron como con cierta alteración, por ejemplo, en pacientes celíacos. Pero no quiere decir que en todos los pacientes con espectro autista les vaya a afectar. O hay pacientes, por ejemplo, que les quitan el azúcar, los dulces, así por completo, o les restringen demasiado la alimentación y pues realmente no en todos los chicos les va a funcionar de la misma manera. Entonces, un tiempo hasta, bueno, hay aquí en Querétaro desafortunadamente hay un psicólogo que les da como estimulación, ni siquiera es magnética transcraneal, no sé qué aparato utilice, pero a los papás les dicen pues que les va a curar el autismo y realmente pues eso. Charlatán. Exacto. Y tengo pacientes que me han preguntado, oigan, es que me dijeron tal y tal, y pues no, claro que muchos han ido y pues nada. Entonces sí, pues que no caigan en charlatanería, que no hay procesos mágicos, que pues al final va a ser un proceso de adaptación de los niños, de las familias, etcétera. Doctora, yo quiero compartirle al público, ahorita que nos relató esta experiencia, yo sentí su sensibilidad, la cual agradezco enormemente, porque mucha gente piensa que los psiquiatras, que los médicos no sienten, y yo vi cómo con esa emoción tan grande, doctora, y esa satisfacción de poder expresar, sus ojos se llenaron de lágrimas, y a mí me emociona conocer a médicos tan sensibles que lo único que van a hacer es ayudar y salir adelante ante estos diagnósticos que para mucha gente son castigos, que no es para nada eso, son retos, son oportunidades, y bendito sea Dios que tenemos médicos tan sensibles, tan humanos, tan preparados como usted, doctora Lili Tapia Guillén. Muchas gracias. Discúlpeme si hablé esto, pero creo que es importante que nuestro público sepa que tenemos una calidad profesional, cognitiva excelente, pero también humana, doctora. Muchas gracias por ser así. Gracias. Y bueno, pues me gustaría que nos compartiera qué consejo final les daría a las familias que nos están escuchando, doctora. Pues primero que nada, que si les dan el diagnóstico, pues que más que negarse a él, pues más bien que se puedan ir informando, que puedan ir trabajando en el día a día. A las personas que no tienen una persona con el diagnóstico, pues también que sean sensibles, que seamos una sociedad sensible a las diferencias, que valoremos las diferencias. Todos los chicos pues nos pueden aportar muchísimo a todos, entonces que podamos evitar como esas comparaciones, esa eterna competencia, etcétera, más bien que pues nos hagamos más tribu. Perfecto, doctora. Finalmente, doctora, ¿nos puede compartir las formas de contacto para que nuestro público le pueda consultar? Sí, el teléfono de mi consultorio es 4428 11 15 70 y mi correo electrónico es doctoratapia.paidopsiquiatra@gmail.com. ¿Nos puede repetir, por favor, el teléfono? Sí, es 4428 11 15 70. Muchas gracias, doctora. Pues bien, amigos, por hoy es todo. Gracias a la querida doctora Liliana Tapia Guillén, paidopsiquiatra excelente, mejor ser humano, por su tiempo y por la generosidad de sus conocimientos compartidos. Gracias a RTQ, que hace posible este espacio donde hablamos de salud con expertos en su especialidad. Y por supuesto, gracias a ustedes por su gentil atención a estos programas de salud integral, vida y familia. Si Dios nos presta vida y ustedes nos acompañan, la próxima semana tendremos otra interesante entrevista para el cuidado de su salud y vida. Muchísimas gracias, doctora Tapia. Muchas gracias. Salud integral, vida y familia. Cierra su consultorio por hoy. Los esperamos la próxima semana. Conectando con tu bienestar.
Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos.